Le damos la bienvenida a la tarde, de llamarlo como quieras, en este miércoles ventoso, con su columna habitual de curiosidad alimentaria. Vamos arrancando. Primero, ¿cómo nace? ¿Cómo se obtiene el aceite? ¿No? Pregunta. ¿De dónde ¿De viene? dónde viene el aceite? A ver, Tommy. Bueno, el aceite lo podemos obtener de frutos, como puede ser por... ¿Qué cosa? Ya, no dice el percho general de eso, viene. Bueno, mayormente sí. No, pensé que tenía alguna canción para presentarme y yo siempre me mando, perdón. Bueno, el aceite de dónde viene? Puede venir de una semilla, como puede ser del girasol, puede ser también del maíz, de la canola, de frutos, como ahí está el aceite de palta, aceite de oliva. Aceite de palta. ¿Qué es aceite de palta? ¿Nunca escucharon? No. Bueno, Primera vez. hay aceite de palta, hay aceite de pepitas de uva, de sésamo, de lino, de nuez. Hay una gran variedad de aceite. Ya sea de una semilla o de un fruto que se caracterizan de tener obviamente en su composición aceites. Claro. Ahora, una vez que se obtienen ya sea la semilla o el fruto, hay que acondicionarlos, limpiarlos y adecuarlos para el proceso de extracción. Porque nosotros lo que tenemos que hacer ahora de esa matriz, sea una semilla o un fruto, extraerle el aceite. Y esto se puede hacer prensándolo, que sería como extrugirlo, o sea, como si exprimir la semilla o el fruto para sacar el aceite, o bien le podemos agregar un solvente químico, como por ejemplo el hexano, que ¿qué hace? Logra solubilizar esta materia grasa que tiene la semilla o el fruto. Pensemos que si fuese agua, el agua con el aceite se llevan mal, entonces no logra solubilizar. Pero este solvente químico tiene la afinidad de poder capturar ese aceite. Entonces, ya sea por medio físico, que es prensado, o bien medio químico por solvente, extraemos el aceite del fruto o de la semilla. Ahora, una vez que tenemos ese aceite, tenemos como un aceite crudo que tiene impurezas. ¿Qué son impurezas? Tiene ácidos grasos libres, tiene también fosfolípidos, pigmentos, que yo se los tengo que quitar para que ese aceite sea más estable en el tiempo. Entonces ocurre lo que es un proceso de refinado, donde se quitan los pigmentos, se quitan los olores desagradables, también los ácidos que estén presentes, a través de un tratamiento de neutralización. Una vez que se refina el aceite, se enfría, se envasa en sus distintas presentaciones. Un envase de plástico, de vidrio, en bidones, depende cómo se comercialice. Pero ese es el paso que hace el aceite desde la semilla o desde el fruto hasta la botella que llega a nuestros hogares para ya sea para hacer una fritura, para condimentar una ensalada o para lo que usemos el aceite. Claro. Bueno, el aceite, yo te diré que va con todo. Va con todo. Fija que Que va, sí. va. Sí, Pero ensaladas, después- fideos para sí. cocinar. Sí. Sí, hoy en día hay budines que se hacen con mandarina, que hay uno que es muy clásico, que le tiran un poco de aceite y le da cierta humedad Claro, también. O sea, para Sí, todo usamos el aceite. aceite incluso ha llegado a reemplazar, en su momento a lo mejor se usaba mucha manteca, Claro. mucha manteca, leche para algunas cosas y ahora el aceite como que también reemplazó eso. Exacto, ¿tienen alguno que consumen siempre? El más común, o sea, no de marca, sino que aceite de girasol, Sí, de aceite soja. Sí, de girasol. Y Es aún el... así tengo contradicciones, porque dicen que no sé, como que no es muy bueno. No, o sea, es materia grasa, uno tiene que regular su consumo. Los aceites vegetales tienen materia grasa, pero también esa materia grasa es buena para la salud porque tienen ácidos grasos mono y poliinsaturados que tienen a nivel, digamos, de organismo antiinflamatorio y ciertas propiedades. Entonces, Sí, o sea, el organismo uno, lo necesita. claro, el organismo necesita grasa también para llevar a cabo sus procesos vitales. Siempre que haya un equilibrio, no hay ningún tipo de problema. Por ahí el problema relacionado con el mundo de las grasas viene cuando están muy saturadas. Esas grasas saturadas, el consumo habitual y en exceso impacta negativamente en la salud. Por eso es que, por ejemplo, en los octógonos, cuando vemos el rotulado frontal, se anuncia el exceso de grasas saturadas porque se considera un nutriente crítico. Pero no así las grasas poli y mono insaturadas, como por ejemplo encontramos a lo mejor en el maní o en los frutos secos, que muchas veces se hizo popular el consumo porque son saludables. Bueno, justamente son alimentos grasos, pero esas grasas tienen un impacto positivo hacia la salud. Ahora, recién Tommy hablaba sobre cómo se obtiene y cómo nace, digamos, Sí. el aceite. ¿Qué es el punto de humeo en aceite? ¿Escucharon hablar una vez del punto de humeo? No. No. Pero ponen a calentar una sartén con aceite sin echarle ningún alimento. ¿Vieron alguna vez que empiece a humear ese aceite? ¿O no? Tendría O sea, que tocarlo, pero creo que sí. Bueno,
Ese punto de humeo nos indica algo, es un indicador que nos habla de la estabilidad térmica que tiene ese aceite. Cuando ponemos una sartén, una olla con aceite y eso lo llevamos a una hornalla sin ponerle ningún alimento y vemos que empieza a humear, ese humo nos está indicando que ya se empezó a deteriorar ese aceite. Ahí va. ¿Por qué? Se llegó al máximo de su estabilidad térmica. Entonces, si sigue calentándose el aceite, ¿qué va a ocurrir? Se va a empezar a descomponer. Se va a descomponer en compuestos más pequeños que cambian las aptitudes de ese aceite. O sea, se va a volver menos estable para estar a temperatura de fritura, por ejemplo. Se pueden generar compuestos que impactan nocivamente para la salud y también que le imparten al alimento ciertos sabores y aromas anormales. Entonces, en base a la estabilidad térmica, hay aceites que son de alto punto de humeo y de bajo punto de humeo. Los de alto punto de humeo, ¿qué quiere decir? Que tienen mayor estabilidad térmica, o sea, empieza a generarse este humo que me dice el aceite se empezó a deteriorar a altas temperaturas. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, el aceite de maní, el aceite de girasol de alto oleico, el de maíz, el de soja, que los de alto punto de humeo, ¿para qué se recomiendan? Para fritar. Claro. ¿Por qué? En los procesos de fritura yo voy a trabajar a una temperatura alta, 170, 180 grados, y bueno, voy a requerir un aceite que pueda soportar esa temperatura y que no se vuelva nocivo para la salud, ni tampoco malo para las características del producto que estoy fritando. Claro, mira, no sabía esto. Y después están los de bajo punto de humeo, que son aceites que la estabilidad térmica es menor, por lo tanto un proceso de fritura no es lo más aconsejable porque cuando se llega a ese punto a una temperatura más baja, por ejemplo 150 grados, que está por debajo de la temperatura, digamos, óptima de fritura. Entonces, ¿para qué se aconsejan los aceites de bajo punto de humeo? Para consumir en crudo, por ejemplo, hacer una mayonesa, una salsa o condimentar una ensalada, y ahí podemos encontrar el aceite de sésamo, de lino, también el de oliva extra virgen. Todo eso se utiliza para consumir en crudo y aparte son aceites por lo general que tienen todos ácidos grasos de buena calidad para la salud. Entonces, si yo los consumo en crudo, genial, tiene ese impacto para la salud. Ahora, si los someto a un proceso de fritura, la temperatura lo empieza a deteriorar y esas cualidades positivas que iba a tener para la salud ya no las pierde. Claro. Ay, como que una vez había escuchado esto de que, a ver, por esta cuestión de que el aceite de oliva por ahí es más saludable o tiene más propiedades, como decís vos, como que había mucha gente que lo empezaba a reemplazar el aceite de girasol por el aceite de oliva. Sin embargo decían, che, no, pero cuando vos calentás el aceite de oliva para hacerte un panqueque, para hacer para cocinarte una milanesa, digamos, no cumple la función que tiene que cumplir, o los nutrientes que tiene, digamos, no se aprovechan. Exacto, o sea, si tenemos un aceite de oliva, obviamente va a depender de la calidad. Mientras más refinado está, mejor soporta los tratamientos de cocción. Mientras menos refinado está, que por ahí es donde, cuando está en mayor presencia de compuestos propios de esa oliva, es cuando más inestables son. Entonces tiene un punto humeo más bajo. ¿Qué pasa? Si yo ese aceite de oliva lo uso para una ensalada, genial, aprovecho todas las propiedades de los ácidos grasos saludables que tiene ese aceite de oliva. Ahora bien, cuando yo lo someto a un proceso de fritura, ese calor, ¿qué va a hacer? Empieza a deteriorar y alterar esos ácidos grasos que son buenos para la salud. Entonces, ya cuando yo consumo ese producto frito, esos ácidos grasos no van a tener un impacto positivo para la salud porque los hice percha, digamos, en el proceso de fritura para que se entienda más o menos. Entonces es como una forma de preservar mejor las propiedades nutricionales de ese aceite. Exacto. Sí, exactamente. Tengo que admitir que no sabía que se podía usar el aceite de oliva caliente. Nunca me atreví O sea, en la tele muchos utilizan, digamos, el aceite de oliva, porque también, más allá de las propiedades nutricionales que tienen estos ácidos grasos, claro, imparte al alimento un sabor, digamos, característico, que es muy agradable para muchos, ¿no? Yo siempre lo usé, digamos, en ensalada, crudo. Sí, yo también siempre me atreví a meterlo en el sartén para una porque lo que pasa es que tiene también un montón de antioxidantes, entonces si yo lo expongo a la cocción, esas altas temperaturas no solamente atacan al aceite las altas temperaturas, sino la exposición al oxígeno que sufre, digamos, durante la fritura también afecta ese aceite. Entonces, lo mejor es usar los aceites de bajo punto de humeo crudos. Claro. Tommy, continuamos con el tema del aceite. Decíamos la reutilización del aceite. ¿Se puede volver a utilizar? ¿Cuánto? Bien. ¿Una vez, 2 veces? Esa es la pregunta. ¿Reutilizan el aceite o no? Sí.
No, yo no. ¿no? No. Bueno, Al menos una vez. bueno, Una vez está, más, sí. está prudente. En general lo aconsejable es entre 2 y 3 veces utilizar. Ah, 2 veces ya estaría, digamos. Claro. Podés extender 3 veces. Depende de algunas cosas que nosotros podamos ir visualizando cuando estamos fritando. ¿Qué pasa? Tenemos el aceite, lo Sí. colocamos en la sartén, lo exponemos al calor. Empieza a elevar la temperatura. Ya hablábamos recién que esa elevación de la temperatura afecta al aceite, principalmente a los componentes. Se empiezan a liberar ácidos grasos, esos ácidos grasos que quedan libres empiezan a aumentar la acidez del aceite, contribuye a que se empiece a generar espuma sobre el aceite. Algunos de estos ácidos grasos que andan dando vueltas se empiezan a unir entre ellos, entonces el aceite con los usos se empieza a volver más espeso, que a lo mejor es algo que ustedes pueden ir visualizando. Y cuando colocamos el alimento, ¿qué pasa? Parte del alimento, por ejemplo, pensemos en una milanesa, pierde algo de pan rallado, queda dando vuelta en el aceite. También hay un proceso de evaporación durante el proceso de fritura, entonces algo de agua que se evapora puede interaccionar con los triglicéridos y libera ácidos grasos. Todo esto que va haciendo que durante el uso ese aceite se vaya deteriorando. Entonces nosotros podemos visualizar esos cambios como cuando se empieza a generar espuma, cuando se vuelve más espeso o cuando empieza a humear sin alcanzar altas temperaturas, ahí nos está indicando que es el momento de cambiar el aceite. Como regla general, 2 veces se puede reutilizar sin ningún tipo de problema, principalmente los aceites de alto punto de humeo, como mencionábamos recién. Pero hay que tener en cuenta esto, que con los usos este aceite se va a ir deteriorando. Y a lo que mencionaron ustedes, que es importante tener en cuenta, es cómo lo almaceno después. Claro. Porque ese aceite, además de estar expuesto al agua que desprenden los alimentos, a la composición del alimento y el calor, también está expuesto al oxígeno del ambiente, que también termina oxidando ese aceite. Entonces, bueno, son consideraciones. ¿Cómo lo almaceno? Una vez que terminé de fritar, lo aconsejable es filtrarlo. Yo cuando lo filtro, le voy a eliminar esas impurezas que me quedaron dando vuelta de, por ejemplo, el pan rallado que mencionamos recién, hice papa frita, alguna papa chiquita ahí que me quedó dando vuelta, lo filtro. Porque si yo lo dejo ahí en el alimento, va a contribuir a que se vaya deteriorando más rápido. Entonces, lo filtro y ¿cómo lo almaceno? En un lugar fresco, seco y oscuro preferentemente. Para que de esa forma lo tengo que preservar de manera que no interaccione demasiado con el ambiente. Entonces, que la luz del ambiente no le influya, o sea, por eso a lo mejor si yo tengo un recipiente oscuro es lo más adecuado. Por ahí lo mejor es algún recipiente de vidrio, que es un frasco de vidrio que es lo más inerte, y también que sea un cierre hermético, de manera que no esté expuesto al aire del ambiente, que también lo contribuye a deteriorar. A medida que yo lo voy usando, ese aceite también se va a volver más susceptible a todas estas condiciones ambientales, entonces es importante poder preservarlo. Así que un frasco y al horno puede ser. Un Que frasco no y el reciba- horno, exacto. que Y no cuando reciba vamos a luz. usar el horno, Ah, lo claro. sacamos. Acordarse que está el Claro, aceite ahí, no si se olviden. ¿Qué problema después llega a Prendí el explotar? horno. ¿Sabe qué? O de último el frasco y al fondo del mueble, de la alacena, digamos. Sí, también Sí, puede también. ser porque es un lugar ahí Bien oscurito. fresco, seco y oscuro. Claro. Y ahora la otra pregunta que va de la mano es ¿cómo desechamos el aceite? Bueno, Hay muchos que van a la cañería. Sí, y ahí tiran todo y me parece que no es no, por ahí. exactamente. No, bueno. Eso sí, eso también lo he escuchado, que van al inodoro y tiran el aceite. Ah, eso no lo escuché. Sí, sí. No, yo sabía de la cocina que iban y lo tiraban. Otros que lo ponen en botella, lo tiran. Otros que he visto que van a la calle y lo tiran así nomás. A mí me han, ahora que escucho lo de la cadena, me han llegado a comentar una persona que trabaja en una casa de familia, que la jefa, o sea, la manda más de la familia, Claro. le hacía descartar el aceite en el inodoro. Ah, no. Sí. Me acuerdo que me lo había comentado, ahora me vino justo el recuerdo. No. Bueno, es sumamente importante cómo manipulemos ese aceite cuando ya está caduco. ¿Qué hay que hacer? Primero lo que no hay que hacer. ¿Qué no hay que hacer? ¿Viste cómo te cambié? A ver, ¿qué no tenés que hacer? Porque lo que no hay que hacer, que es lo que generalmente se hace, es desecharlo en la cañería. Llámese en la bacha de la cocina, en un inodoro, en donde quieras. No hay que desecharlo en las cañerías, ¿por qué? Porque yo lo voy tirando, ese aceite se va enfriando y se va generando adherencia en las tuberías. Claro. Y esa adherencia me va capturando restos de alimentos, puede también generar reservorios de microorganismos. Entonces, no solamente me va a tapar la cañería, va a generar un foco de contaminación. Y algo no menor, ese aceite o esa grasa, ¿qué hace? Termina contaminando el agua. Claro.
dicen que 1 litro de aceite contamina 1000 litros de agua. Pensemos que además de la contaminación que genera, cuando llega a océanos, ríos, a mares, donde llega, digamos, el resto de ese aceite, ¿qué pasa? Al no haber una buena relación entre el aceite y el agua, ese aceite queda sobre la superficie porque es menos denso y también afecta a los peces de vida acuática. ¿Por qué? Porque esa capa impermeabilizada que queda, digamos, arriba, que es impermeabilizante, impide que llegue el oxígeno de manera adecuada a los animales de vida acuática. Claro. Entonces, también repercute y contamina de esa forma. Entonces, lo que sí hay que hacer ahora sí es, terminé de usar el aceite. ¿Cómo lo desecho? Agarro un frasco, coloco el aceite o una botella, coloco ese aceite y lo descarto. Muchas ciudades tienen puntos de recolección de aceites reutilizados. Entonces, si estás en una ciudad que tienen estos puntos de recolección, los llevas a los puntos de recolección. Y si no, ya sea el frasco o la botella con este aceite ya utilizado, lo colocas con los residuos. Pero de ninguna manera descartarlo en las cañerías. Claro, así que... Sí, también porque genera acumulación de materia orgánica, todos los desechos que van quedando cuando lavas los platos se van generando adherencia y también las ratitas están ahí Sí, con el claro. olfato. Dice el Fercho que atrae roedores. Sí, Claro, es cierto. sí. Así que no tirarlo en la cocina, ni en el inodoro, ni en ningún lado, sino en Una botella, un una frasco. botellita, un frasquito. Exactamente. Bueno, ese aceite lo pueden... Justo iba a comentar también algo que ahí se lo menciono. Muchas veces lo recolectan, que también son los mismos que recolectan en los bares o en los comercios que utilizan grandes volúmenes de aceite, empresas que hacen jabones o velas. Porque a partir de una modificación que se hace con esos aceites, por una reacción química, se solidifica y se genera jabones, velas. Sí. De hecho, lo que yo justo iba a mencionar, que a mí el año pasado de un colegio de acá, me invitaron para hablar sobre el desperdicio de alimentos y el impacto que tenía el desecho, digamos, de aceite utilizado. Y ellos tenían un proyecto institucional donde hacían esto. A partir de aceite reutilizado, hacían jabón y suavizante para la ropa. No, bueno. Claro, jabón para la ropa, Fercho. Claro, sí, jabón para la ropa. Estaba un problema. Acá hay olor a milanesa. No, obviamente que se le quita, digamos, los olores que pueden tener adheridos, se le hace, digamos, un tratamiento y una reacción química para que se vuelva adecuado para ese uso, ¿no? Claro. Bueno, entonces, despejamos ya las dudas de la reutilización del aceite. ¿Y cómo descartar? ¿Cómo descartarlo? Un Exacto. frasco, botella, no al inodoro, ni a la bacha, ni a ningún lado. Exactamente. En botella. Perfecto. Ahora, Tommy, el aceite de oliva, Sí. que recién la Nanu comentaba. Aceite de oliva y las bajas temperaturas. Bien. En épocas de invierno es muy Sí. común cuando uno va a comprar aceite de oliva de buena calidad, ver que dentro de la botella se ven como si fuesen restos de manteca o partes de aceite solidificado. No sé si les ha pasado o han visto algún video que se haya viralizado. Sí. Bueno, eso que a lo mejor puede resultar desagradable a la vista, en sí es un indicador que nos está diciendo que es un buen aceite de oliva. ¿Por qué? Mira. Los distintos aceites vienen de distintas, digamos, fuentes, ya sea una semilla o de un fruto, y cada uno tiene sus ácidos grasos característicos. En el caso del aceite de oliva, que tiene un montón de beneficios para la salud, ¿a qué se debe esto? Un ácido graso, que es el ácido graso que es ácido oleico, que es el que está principalmente en el aceite de oliva. ¿Qué característica tiene este ácido graso? Que a temperaturas por debajo de 15 grados está en estado sólido. Por arriba de 15 grados está en estado líquido. Entonces, en verano, cuando vemos una botella de aceite de oliva de buena calidad y que realmente es aceite de oliva, como el ácido graso principal es el ácido oleico, ¿qué vamos a ver? Lo vamos a ver líquido, porque las temperaturas son mayores de 15 grados. Ahora, cuando viene el invierno, que las temperaturas bajan y podemos tener a veces máximas de 10 grados, de 8, como hemos tenido semanas pasadas, ¿qué pasa? Está a una temperatura baja donde ese ácido graso está sólido. Entonces la botella la vamos a ver como si tuviese una manteca adentro. Pero en sí es aceite de oliva que está en buena calidad y algo que a lo mejor no puede resultar tan agradable ver a simple vista, nos está indicando que ese aceite es puro y es bueno. Ahí va, mira. Ahora que me decís, me hice acordar, yo consumí en un momento, ahora no porque bueno, el precio está elevado. No, Pero te asustás con el aceite de oliva. No, compré, en su momento había comprado aceite de coco.
y venía en un frasquito y claro, digamos, estaba sólido y yo digo, bueno, es así. Y en un momento cuando yo lo ponía, digamos, cerca del horno, entonces se empezó a poner líquido. Claro, eso cambia porque se empiezan a fundir los ácidos grasos Claro. y en el caso del aceite de oliva principalmente son saturados los ácidos grasos, que también hacen que a temperatura ambiente esté sólido principalmente. Ujú. Yo tengo 2 consultas para todos. Bien. A ver. La primera, ¿el aceite tiene fecha de vencimiento? No, o sea, puede durar mucho tiempo. O sea, depende qué uso le demos. O sea, siempre que lo una cosa es el aceite cerrado, Sí. que ese aceite cerrado que nosotros no lo liberamos en sentido que no estuvo en contacto con el ambiente, te va a durar mucho más. Ujú. Ahora, una vez abierto, si está expuesto a la luz, está expuesto al oxígeno y yo no lo preservé bien, se puede llegar a deteriorar más rápido según el manejo que yo le haya dado. Claro. Por eso es que a veces las botellas se empiezan a poner un poco aceitosas, vieron cuando la tocan en la superficie. Ujú. Pero, o sea, no es tan perecedero como otros tipos de alimentos, justamente porque es grasa. Claro. Es aceite, es lípido 100%. Y ahí va mi segunda pregunta. Bien. Es ¿cómo me doy cuenta de un caso de que yo haya abierto la botella de aceite? Sí. ¿No? Vos recién decías cuando ya queda muy aceitosa. ¿Cómo me doy cuenta, por ejemplo, de que está en mal estado o está rancio? Bueno, este rancio te va a delatar el olor. El olor. El olor ya te vas a sentir como un olor ácido, así como avinagrado. Ujú. O bien con el dedo, digamos, probar un poquito y lo vas a sentir más ácido justamente porque se empieza a deteriorar y los ácidos grasos que normalmente están en forma de triglicéridos, piensen que triglicéridos es como si fuese una columna que tiene 3 manos. Ujú. Y en cada una de esas manos agarra un ácido graso. Con el paso del tiempo, esas manos empiezan a desprender los ácidos grasos. O además del paso del tiempo, el que lo hace almacenado incorrectamente. Claro. Esos ácidos grasos se empiezan a desprender de las manos y al quedar libre es lo que aumenta la acidez del aceite. Claro. Entonces, bueno, eso cuando pongas a fritar vas a ver que te empieza a generar espuma o te humea rápidamente. Claro. Son indicadores que nos van a decir que ese ácido graso, principalmente estas características organolépticticas, no van a ser las mejores. Ujú. Bueno, espectacular. Tremendo. 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 Espectacular, Con el loco. tema este